Bienvenidos al podcast en el que dos amigos unidos por lo que hacen hablan de lo que tienen por hacer. Yo soy Cristian y él es mi contraparte en este evento mediático, Alejandro Arias. Esto es un evento mediático. Un evento mediático ahora. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy tenemos una tarea que está en verdad súper fácil y una pregunta que nadie se ha hecho nunca. Que es básicamente... Nuestra tarea de hoy es entender lo que es el arte, ¿ok? Pero no pretendemos aquí, o sea, para ser muy honestos, no pretendemos como entender el arte desde un lugar. Desde un lugar y ya. Sí, y que no sé, o sea, esto no es nuestro lugar como expertise y no venimos como con una investigación y que mira, todo lo que yo digo está respaldado. No, yo creo que es más lo Sino que vamos a contar un poco como... ¿Qué ha sido el arte para nosotros en general. Y quizás, o no, se sobre pueda todo- crear un concepto de lo que es. Sí, y sobre todo como en esta etapa de nuestras vidas. O sea, podemos generar como un concepto de que es el arte hoy en día para nosotros, que suena como muy personal, pero Claro, realmente creo que es bastante universal porque sí, porque Porque no somos lo que es un nada, poco. no somos nada especiales. exacto, o sea, muy que nuestro concepto es único, nadie ha pensado en esto, nadie ha vivido lo que hemos vivido. A ver, para empezar esto entonces, yo empecé como a preguntarme un poco lo que es el arte para mí y entré como un hueco horrible que no voy por ahí porque no puedo, o sea, no puedo como que tener esa responsabilidad de definirme yo mismo qué es el arte. Pero entonces me empecé a preguntar como, me pareció muy interesante la pregunta que me hice que era, ¿desde hace cuánto soy como consciente del arte un poco? O cuándo fueron como ¿cuál es mi memoria más temprana de lo que fue el arte? Cuando empiezas a entender Más que temprana te refieres que si la semana pasada o más temprana cuando tenía 5 años. Oye, qué interesante que se puede entender como de las dos formas. No, me refiero a desde lo más chiquito que fue. O sea, ¿cuál es como tu primera memoria como del arte? O ¿cómo entraste Ok. al mundo del arte? ¿Sabes? Porque para mí, o sea, la mía es muy fácil, pero también es muy trampa. Porque no es que la recuerdo, pero sé que es probablemente ese recuerdo. Que es por mis padres, porque han hecho como arte toda su vida y mi casa está llena como de arte hecho por ellos. Claro, ¿y qué Y- tipo de arte también? Claro, por eso. O sea, Pero que a mí mi referencia de arte es eso. Es muy evidente, es como pintan tus padres. Exacto, es pintura, por ejemplo. Para mí el arte empezó como la pintura. También hay esculturas en mi casa, pero el arte para mí, y por eso yo empecé también desde pequeño como a dibujar. Fíjate que, o sea, siempre mi noción del arte ha sido como el dibujo, como la pintura, y... Qué interesante. Es que me pongo a pensar, porque no lo había visto desde ahí, o sea, nunca me había hecho como esta pregunta. Y pensándolo así ahorita, si bien recuerdo, o sea, creo yo que mi noción como más temprana del arte tiene más que ver como con la literatura y la música y Ah, mira, qué como interesante. otros temas, o sea, como que temas que sí hay en mi casa, porque en mi Claro. casa nunca nadie fue como pintor ni dibujante. Pero, por ejemplo, mi hermano tocaba guitarra desde que yo soy chiquito, o sea, como que lo recuerdo, eso es como lo que recuerdo. Wow. Pero siempre o sea, yo dibujaba todo el día, todos los días, todo el tiempo en el colegio, de todos lados, Okay. siempre. O sea, los exámenes de matemáticas por detrás, puro dibujo para sacar nota como de pobrecito, ¿sabes? Sí. Porque nunca, no sabía dividir 3 cifras, pero te hacía un Pero caballo, te puedo hacer, te hacía un caballo que te caga. Pero no sé si en ese momento lo consideraba arte. O sea, te explico como que, a ver, como el concepto al que yo le llegué al arte, que es... ¿De grande o de Sí, chiquito? no, como de grande, o sea, como que de grande, pero haciendo retrospección en lo que siempre he pensado que es el arte. O sea, como lo que ha representado para mí. Y creo que el arte es como cuando tu hermano mayor o tu hermana mayor llega con amigos a la casa, Ok, ¿verdad? Y tú no entiendes de qué carajo están hablando nunca, ok. pero quieres estar, o sea, como que estás ahí fastidiando, eres un fastidio, Ajá. pero estás ahí. Ok. Pero porque quieres como que ser parte Ser parte de de algo, pero que no entiendes realmente.
¿Sabes lo que te digo? O sea, como que eso es lo que para mí ha representado un poco el arte como siempre. Como que algo de lo que siempre he querido ser parte, porque por algún motivo ¿Y me por ha... qué querías ser parte de eso? ¿De dónde viene con eso? Por eso lo llevo como que a ese lugar de ser como un niñito, porque realmente no lo entiendo. Pero yo creo que tiene que ser o sea, tú tuviste que haber estado muy influenciado del arte de pequeño para... O sea, es que hay gente... O sea, yo me he puesto a ver como, no sé, el tipo de gente que hay, las amistades que uno tiene, que sea el colegio o lo que sea. Y hay gente que es tan ajena al arte. O sea, hay gente que el arte no le interesa nada. ¿Por qué a uno sí? Yo por lo menos yo lo puedo entender, pero ahora me pregunto por qué tú sí. Yo creo que tiene que ver con la carrera también. O sea, yo Claro, creo... pero para estar en esa carrera hubo una decisión previa. O sea, ya hubo un interés. Sí, pero ¿De dónde viene eso? pero el interés que había no era hacia el arte. No era hacia el arte. No. O sea, tu interés hacia el arte fue después de la carrera, digamos. Después de que la arquitectura quizás te introdujo al arte. Algo así. Claro, o sea, como que empecé a entender elementos del arte. Por ejemplo, geometría, empecé a entender como cosas. Y creo que la carrera más bien como que me ha ayudado como a desmitificar lo que es el arte. Que, bueno, sí, el pensar que no todo en el arte tiene un significado realmente, o sea, si pudiese definir ahorita en mi vida qué es el arte, es un poco como el estudio de la estética. Okay. Y ya, o sea, y que las cosas que alguien, un artista puede hacer, pueden estar más o menos cargadas como de contenido, como, no sé, de algo, no sé, un mensaje político o un mensaje social o lo que sea, pero la ausencia de eso no quiere decir la ausencia necesariamente de arte. Y yo estaba... Eso... Ahorita no sé por qué, siempre hemos hablado esto de la estética. Pero ahorita en este momento hubo algo que me llegó y que no sé si estoy tan de acuerdo ahora con lo de la estética. Y te lo juro que hasta hace un minuto como que sí lo estaba. Pero ahorita como que me resonó lo que no sé. Y creo que es por mí, porque no lo... O sea, a mí el arte desde ese lugar me cuesta mucho, por ejemplo. O sea, a mí el arte desde... O sea, como valor estético, como fin estético nada más. Hay algo que no sé por qué, que me cuesta mucho. O sea, para mí yo necesito que sea más como un medio, más que un fin. Claro, claro, claro. Sí, sí, evidentemente. O sea, es que... Pero es que no sé, ojo, no sé, porque es que No. el arte un poco... Es que yo creo que puede ser ambos. Es que es El arte cuando... puede ser fin o medio, ¿no? ¿O no? Sí, no, o sea, como que creo que ahí... Es que es difícil cuando uno lo ve, por ejemplo, como en ilustraciones o en dibujos o pinturas o esculturas, tal vez. A mí me es más fácil entenderlo como a través sí, como de la música y la literatura, desde el punto de vista que no toda nota está cargada como con un significado. O sea, cuando tú escuchas una canción, tú no estás ahí que, ¿por qué habrá puesto ese la ahí? Y ese fa menor, no estás ahí, no estás, nadie se hace esa pregunta. Y hay veces que sí puede tener un sentido, o sea, hay veces que efectivamente te ponen una nota u otra porque quieren transmitir felicidad, melancolía, o sea, porque sí se quiere transmitir algo. Okay. Pero realmente como el fin máximo, como la base, que creo yo que existe, es vamos a hacer algo que suene bien. Y eso puede Así sea disonante, exacto, como que, exacto, y eso es estética, o sea, esto se siente bien, eso se ve bien, esto me transmite algo. Algo que tiene sentido, porque cuando escuchas, por ejemplo, no sé, una cosa como que es disonante y que suena mal, en un contexto puede que no tenga sentido y en otro sí, o sea, en la calle tal vez escuché un cornetazo, una cosa como que bueno, es disonante, te transmite algo malo, pero ahí vive. Y es parte como de la estética de la calle, es parte de la experiencia de estar en la calle.
Y eso se puede transmitir a una canción por X o Y razón, porque si quieres transmitir eso. Claro. O sea, es tener como una intención como estética de... Sí, o sea, como transmitir a través de estética distintas cosas. Que pueden ser emociones, pero también pueden ser, como tú dices, como lenguajes, técnicas. O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy obsesionado con mi máquina de escribir y ese se ha convertido un poco en mi lenguaje, que a veces escribo un poema, a veces escribo un cuento, o a veces dibujo a punta de letras. Entonces, pero sí siento que Pero a mí me traba pensar el arte desde ahí. Me traba mucho. hacer, Sí. o sea, Me traba no hacer no cuando hacer lo- arte, pero lo hacer pienso algo, desde, dibujar, sí, dices. desde ahí. O sea, cuando lo pienso con... O sea, cuando de verdad pongo como que, bueno, en teoría esto es un fin estético y tengo como que diseñarlo para eso, no puedo. O sea, fíjate que siempre que... Pero es raro porque cuando... Lo que pasa es que nadie piensa eso. Nadie lo piensa como con esa conciencia. Esto de un fin estético, ¿me entiendes? Claro. Pero yo sí, o sea, no es que yo sí, pero yo sí me lo pregunto como cuando lo hago. Como, esto tiene un fin estético. ¿Sí? Y ahí me trago, ¿sí? Y ahí es cuando me trago. Cuando no lo pienso así, es cuando sí tengo como la capacidad de hacer algo. Cuando no lo pienso como el resultado. Pero, ¿Me entiendes? y más allá del hacer, o sea, cuando cuando ves un museo, o sea, como que cuando algo a ti te parece como que, "Verga, esto es arte". Y cuando es como... Uy, esa es buena pregunta. Esa es una buena pregunta. A mí no me gusta el arte que no entiendo. Ujú. No sé, o sea, no sé si esto es bueno o malo, pero hay cosas que de verdad no entiendo y no me gustan. Bueno, como simplemente. todo el mundo, claro. Y... Sí, que entras a una sala y hay que ser una cabra muerta en el medio de la sala y que se... Exacto, exacto. música. Y no que me lo expliques ni nada, sino que yo lo entienda de alguna forma. Sí, sí, como que que yo esto lo transmita puedo algo. entender, yo puedo como relacionarme con algo de eso. Ese es el arte. Y me gusta mucho el arte. Es que es el arte como útil de alguna forma. Yo tengo como un problema también como con eso y como... Yo me acuerdo que yo en la universidad tuve una clase que se llamaba Textos y Obras, y en uno de los textos que leímos hablaba como esa relación, la diferencia entre el arte y la arquitectura. Y planteaban que la arquitectura por naturaleza tiene que ser útil y necesaria. Y la diferencia con el arte es que el arte es inútil, pero necesario. ¿Ok? Y yo siempre he tenido conflicto con eso. Porque a mí hay algo de la inutilidad del arte. O sea, que es inútil de verdad. Como que no, Lo que pasa es que estoy muy en desacuerdo con ese Lo que statement. pasa es que se está metiendo un montón de capas. Yo la primera vez Claro. lo leí también, wow, pero cuando empiezas a leer, lo que pasa es que ahorita no tengo la capacidad, o sea, ya ni me acuerdo de qué hablaba. Pero sí me acuerdo que tenía, de verdad tenía sentido cuando vas como a la semántica como de la cosa. Claro, como de ese tema. pero pensándolo, o sea, no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, algo que es inútil y necesario Ujú. puede ser, bueno, evidentemente, no sé, una escultura Ujú. puede ser muy inútil Ujú. para algo. Ujú. Pero, por ejemplo, no sé, el David. Ujú. ¿Para qué nos ha servido el David en Ujú. la historia? Entonces, bueno, probablemente no sirva que sí para abrir botellas. Claro. O sea, no Pero tiene... yo creo que ese concepto de utilidad que le pone como este escultor. Exacto, Que está bien, o sea, pero es como su definición. Porque claro, el David... pero eso es lo que es raro, porque sí es parte de un proceso, o sea, que ha sido muy necesario para llegar ahorita. Por eso es que él pone lo necesario, Claro. si te das cuenta. O sea, él Pero ha sido- engloba esa pero ha sido noción útil, de pero- lo necesario, pero no ha de lo sido- útil. sí, pero ha sido útil, por ejemplo, para el artista. ¿Entiendes? Porque aprendiste algo haciéndolo. Y la próxima vez... Ok, quizás para ti sí puede ser útil. Pero ¿sabes? quizás como en el mundo. Claro. Sí, ahí hay que ver como Es la que definición está que el raro. autor tenga como de Para eso lo digo que perfecto. está como raro. No, pero sí es muy cierto. O sea, si no lo sobreanalizas mucho, es cierto. O sea, Sí. y más si lo analizas como comparándolo con la arquitectura, especialmente. Como que esa definición tiene más sentido cuando lo comparas con la arquitectura y que la arquitectura tiene que ser útil, por ejemplo. Sí. O sea, es así. O sea, como que por su naturaleza tiene que ser útil para que sea como arquitectura. Ujú. Y el arte como que no.
hay algo a mí de eso del arte, de ese tema inútil, que a mí me cuesta. ¿Qué es lo que te digo del arte como fin? Que es el arte como que su único, o sea, que empieza y termina como en lo mismo. Sí, que empiezas para hacer arte y terminas Y termina siendo siendo, arte. eso a mí me cuesta, eso a mí me traba mucho. Porque para mí eso es lo que significa el fin estético. Y ese proceso a mí, no sé, fíjate que siempre que ilustro como algo donde va como hacia otro lugar que fuera de sí mismo. Que es, no sé, Por comunicar. Que es, por ejemplo, los dibujos que hice ahorita para el banner de Por Hacer que está en el canal de YouTube. Ahí yo no me pregunto mucho porque yo sé que el fin de esto, por ejemplo, es ese banner, o sea, esto tiene una utilidad de comunicar, por ejemplo, algo. ¿Qué comuniqué yo? Dos personas. ¿Quiénes son dos personas? Nosotros dos. Bueno, precisamente creo que realmente ese es el fin del arte. Pero eso es la estética. Eso es un fin estético. También. O sea, yo creo que tiene también. O sea, No, evidentemente. mentira. Mira, creo que le estoy llegando como algo, porque me está sonando, o sea, mientras lo vamos hablando, me doy cuenta que el fin no es estético, el fin es comunicacional. ¿Entiendes? O sea, siento que el arte, a fin y al cabo, realmente es comunicación. Y B.B. King se comunicaba con su guitarra. Y, ¿sabes? Y no sé, Dostoyevsky escribiendo y... qué sé yo, ¿sabes? Ya. Y un chef cocinando. O sea, que su fin puede ser comunicar, siempre. El fin es como comunicar, a través de Pero la es que estética. claro, porque es una comunicación ineficiente. Porque no siempre comunica. Claro, Eso es interesante. verlo, sí. Es que es muy heavy, porque ¿cuál es la diferencia entre comunicación y expresarte, por ejemplo? Exacto. ¿Cuándo es distinto comunicarte a ¿Será expresarte? cuando el mensaje no es recibido? Cuando no hay como esa... Cuando es precisamente ineficiente no estás comunicando, simplemente estás expresando. Porque nadie lo está recibiendo, algo así. O sea que bueno, vamos como tampoco a intentar adivinar un concepto que está que si en Google además. ¿Y cómo se la vamos a inventarlo ahorita? Voy a escribir el diccionario. No, pero está interesante porque esto ha sido como un proceso, o sea, es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo y estamos como todo el tiempo en la búsqueda de qué significa el arte y qué es lo que es el arte y quién decide si eso es arte o no, si es... Sí. Porque si bien, por ejemplo, yo creo que algo está tildado de arte o no, un poco por el público, pero si el artista no lo hace con intención de hacer arte, no lo hace, ¿entiendes? Entonces hay como que hay como una seguridad que hay que tener como previa a hacerlo y decir esto va a ser arte. Pero después no es arte hasta que alguien dice que esto es arte. Exacto. Es muy loco, ¿no? Pero eso es muy difícil, ¿verdad? Y yo todavía hoy en día de verdad no entiendo 100% el arte. No, claro, y O te sea, vas a morir, no lo vas a ver entendido. A mí todavía me cuesta. Porque creo que, o sea, si algo creo que hemos visto ahorita como hablando de esto, es que es un concepto como muy maleable y tiene mucho que ver con no solo con cada quien, sino como que con la etapa de la vida de cada quien. Sí, eso es verdad. Porque no... Yo quería hablar de eso, quería hablar de varias cosas, una de esas es esa, pero vamos a tocarlo una vez. Sí. Yo quería como escuchar de ti también, cuál ha sido tu proceso como del arte. O sea, si bien te pregunté antes como cuál fue tu primera memoria del arte, como qué pasó de ahí hasta cómo se ha transformado esa... Porque yo he tenido, por ejemplo, un proceso que de verdad ha cambiado muchísimo. O sea, a mí el arte ha sido como un amor-odio rarísimo. Sí, no, a mí también. O sea, por ejemplo, yo empecé, esta es un poco mi historia. Yo empecé de pequeñito como a dibujar. This is my story. Agárrense. Buckle up. De pequeñito empecé como dibujando. Ajá. Mis padres
hacían, mi padre hacía escultura, no sé por qué digo padre, porque soy como español ahora, mi papá. El señor, el hombre el hombre del hogar. El hombre. El jefe de familia. Mi papá hacía escultura y pintura. Y mi mamá hacía pintura y hacía que si cerámica, vidrio, un montón de cosas. Pero yo como que eso, yo no lo entendía de chiquito. O sea, como que yo no entendía esas cosas. Porque yo empecé a entenderlo como era, que esto era como la gente no hace esto es como arte, esto es arte. Entonces yo de pequeño empecé como a dibujar siempre como copiando que sí, lo que hacía mi papá, copiando, no sé, copiando como cosas y dibujando como tonterías, como todo el mundo. Y empecé como a dibujar y dibujaba en verdad súper bien, o sea, yo era ese niño y que este niño dibuja bien. Y yo que, Yo también era el niño como del colegio de... yo era el niño que hacía los dibujos de biología. ¿Haces la cartulina? Yo hacía las cartulinas, yo hacía la virgen. Yo hice una cartulina así de una virgen una vez, me acuerdo, que era virgen. Dibujándola así. Un crédito así. Yo me acuerdo con un caballo, yo dibujaba, para todo el mundo me daba para dibujar. Salió todo lleno de pintura y pintando. Sí, todo horrible. Y yo era ese niño que dibujaba, como súper bien de niñito. Okay. Luego, me pasó algo que empecé como a odiar eso. O sea, yo me acuerdo, yo de pequeño tomé una decisión, yo me pregunté, te lo juro, yo no sé por qué en la vida he tomado como 6 decisiones que en verdad no han sido decisiones, pero que en el momento yo siento que esto es una decisión que yo estoy tomando conscientemente. Que fue que si con la magia fue una, en verdad pasó, y este fue como otro antes. Que era que yo me preguntaba y que, ¿será que yo me dedico a dibujar en mi vida o no? O sea, así como en ese momento, te lo juro, me hice esta pregunta. ¿Qué edad tenías? Que sí, 8 años. Era súper, tendría como 10 por lo menos, tendría como 10. Okay. Y dije, ¿esto es algo a lo que yo me voy a dedicar o no? ¿Por qué? Porque yo siempre he tenido por detrás la arquitectura. O sea, yo siempre he tenido la arquitectura presente en mi vida también, porque mis papás eran diseñadores de obras civiles y han estado siempre involucrados en oficinas de arquitectura, amigos arquitectos, y para mí la arquitectura era una cosa. Arquitectura y arte era como mi background siempre. Estamos como en el Amazonas, ¿estás ahí qué? Pero es que como un montón de bonitos aquí todos fastidiosos. Qué raro, como se Y yo tenía como esa lucha interna, como entre arte y arquitectura. Y yo me acuerdo que yo me pregunté A los 10 años. Te lo juro, bicho, te lo juro, que a los 10 años yo tenía como ese conflicto. ¿Qué tipo más atormentado? Yo soy demasiado atormentado en mi vida. Y era horrible porque yo era muy bueno en el dibujo. Y eso era algo que a mí o sea, eso era algo que para mí era muy negativo. Porque era algo que yo no quería. Era como que ya estaba escrito para mí. ¿Sabes lo que te digo? Sí, como que Como que tú eres bueno en eso y tú no tienes decisión. Tú tienes que hacer eso. Y eso no me gustaba, porque sentía que alguien más estaba tomando esa decisión. Y que yo no sé si yo soy bueno en algo más porque no he probado más cosas. Porque justamente como que encontré lo que soy bueno demasiado rápido. Y la seguí haciendo. Y siempre lo hice. Entonces yo en ese momento me acuerdo que dije, yo no quiero dibujar. O sea, yo no quiero ser la persona que dibuja ni hacer eso de verdad para nada. Entonces ahí fue que empecé que yo voy a ser arquitecto y ya ahí lo decidí. Siempre dibujaba y tal, pero no es que yo no estudiaba, yo no hacía nada de eso. Pasaron como los años, entré en arquitectura y hice toda la carrera. Yo empecé 80% de mi carrera obviando que yo dibujaba bien. Que además es un asset demasiado bueno para un arquitecto. Claro, pero demasiado yo útil. nunca dibujaba, nunca jamás, en el principio, nada, nunca. O sea, solo que sin las materias que había que dibujar la expresión, pero yo no lo usaba como una herramienta para nada. Hasta que no sé por qué, hubo un momento en que empecé como que... Yo me acuerdo que o sea, yo soy muy bueno en dibujando. En dibujando. En dibujando. Y cada vez que uno ve más referencias como de arquitectos y empiezas a ver que en verdad el dibujo es súper útil, dije que, coño, ¿por qué yo no dibujo más? Claro. Y a partir del quinto semestre, empecé como a dibujar, pero tampoco era como una cosa. Y luego me pasó como una cosa que me cambió un montón, que fue justamente este pana, y por eso es que está este libro aquí, que este pana de verdad cambió, o sea, fue un antes y después, de haberlo como que estudiado él y conocido a él. Tom Houghton. Para salir. Aquí fue cuando tomé la decisión y que mira, yo voy a incorporar el dibujo en mi arquitectura y vi, lo que pasa es que este pana son dibujos muy arquitectónicos. O
sea, él habla mucho del espacio, él habla mucho como del punto de vista, él habla como de Sí, son unas arquitectura. fachadas, por ejemplo. Son fachadas, y yo dije, wow, si un ilustrador es capaz de representar esto, un arquitecto que ilustra, imagínate, o sea, la parte. Entonces ahí fue como que empecé a hacer eso. Pero yo, por ejemplo... ¿La partiste? Yo la partí. empecé a ponerlo en la carrera y verlo, en verdad, súper fino, o sea, un palazo. Pero fue como en los últimos años que no le salía como el provecho. Pero eso no era arte para mí, por ejemplo, que es importante. Claro. Para mí, al principio, lo que yo dibujaba sí era arte. Luego lo eliminé, lo volví a incorporar y no era arte todavía. Literalmente hasta que sí, el año pasado. No te digo que nosotros hemos tenido conversaciones, en las primeras que hemos tenido, era sobre el tema del arte y el artista. Y yo odiaba con mi vida Llamarse artista. que me llamaras un artista. O sea, no sabes de verdad lo que odiaba eso. Y desde el año pasado que empezamos como a hacernos estas preguntas y a experimentar, oye, Experimentar en el arte, ¿no? experimentar entre nosotros. With each other. With drugs. Media hora todo para abajo. With drugs. Eating people. Ajá. Empezamos y bicho, me cambió de verdad como el concepto de un artista como de blanco a negro. O sea, yo antes desestimaba demasiado un artista. O sea, desestimaba demasiado lo que... De verdad, para mí un artista era un perdedor así mismo, súper chimbo. De verdad, Sí, es que yo también era un perdedor. creo que yo he tenido ese mismo en algún momento de mi vida, ¿no? Lo que pasa es que para mí no ha sido desde tan, o sea, creo que es mucho más como sencilla mi historia. Por el hecho de que, por ejemplo, siempre era el que dibujaba. O sea, tú ves mis cuadernos de propedéutico, que si las células de biología, ¿sabes? Yo quería ser médico, ¿sabes? Yo era como... Pero verdad yo era muy científico. Porque a mí me gusta mucho la metodología. Eso es lo que tenemos, eso es lo que me pasa a mí también. Yo creo que también eso es lo que conectamos. A mí me gusta mucho la metodología, entonces yo siempre tenía este lado como que tengo mucho interés por el arte, me encantaba siempre el cine. Y desde chiquito ahí todo intenso y todo idiota viendo que si Spider-Man y que viste esta toma. Y todos mis amigos y que... Entonces, sí. Y no sé, como que nunca le di como importancia al arte. Y después en la carrera empecé a entender más el arte desde un punto de vista como muy superficial. En ese momento me parecía superficial y cada vez le doy más importancia a ese mismo, mi primera cercanía al arte, Ok. que era básicamente el entender como la geometría de detrás, el cómo se busca un poco la belleza. ¿Qué es lo que hace esto que estoy viendo? Que yo diga, verlo, qué lindo esto. Eso era arte. Como así de sencillo, algo que yo viese y dijera... ¿Cómo lo vamos a ver? Pero eso está bien y está pensado. No me importa si esto habla de la injusticia de... No, como que... Pero eso no es diseño. Claro, ajá. Entonces, precisamente como que siempre mi approach era como que yo soy diseñador. Hay un tema de diseño de arte interesante. Claro, ¿no? yo soy diseñador y eso es lo que a mí me gusta hacer y a mí me gusta diseñar y como que resolver problemas y hacer que las cosas se vean bien. Pero desde hace desde como un año para acá, y desde menos, de hecho. O sea, creo que fue una decisión consciente de como que voy a entender el arte y puede que no viva de esto, pero me voy a dedicar a esto. O sea, yo voy a ser un artista. Y eso fue una decisión que tomé a finales del año pasado. Sí. Y la tomé de la forma más absurda y rara que creo que se puede hacer. Que es que dije, yo siempre he escrito como para mí y escribo poemitas y cosas. Y empecé a tener como el valor de empezar a mostrarlas un poquito más y tal. Y hubo un día que me acuerdo que te dije que, ¿qué pasa si en vez de andar escribiéndolo todo como en el teléfono, como hago normalmente o a mano y tal, me compro una máquina de escribir y hago como un evento del hecho de escribir?
O sea, como que le doy, no por la máquina de escribir y no tanto por la estética, sino por el ritual. Yo creo que como que por el ritual, exacto. Como que quiero aprender a escribir, pero a través de una manera. O sea, que de una manera que no... Porque también tú eres demasiado físico. De una manera, exacto, de una manera que tenga que ver con algo que yo entienda. Claro, es si tú decir, yo entiendes no eso. voy a andar pensando en, ¿sabes? En la sílaba tónica, en esdrújula, en grave, que sí lo hago cuando estoy escribiendo, pero esas no son mis herramientas. O sea, yo no pienso de esa forma. Yo pienso, sí, es como de una cosa un poco más física, o sea, como que necesitaba que el proceso de escribir fuese más, porque es que, no sé, me parecía tampoco, no sé, me faltaba como intensidad en el hecho de poder escribir que, sí, estoy sintiendo esto, estoy escribiendo ahí, el teléfono ni me vibraba, ¿sabes? Pero respóndeme. Entonces, decidí un día como meterme en Wallapop, que es como un mercado libre, y comprar una máquina de escribir, y eso fue un cambio muy, muy importante. Porque, y lo que me da risa es porque que me sacó incluso del escribir nada más, sí. y me llevó a una cosa que yo nunca, o sea, siempre fui como bueno dibujando de chiquito, pero es algo que dejé como de practicar en la carrera, más allá de como el dibujo normal que uno practica al día a día en el trabajo. Sí. Pero sí, como que no tenía una búsqueda con el dibujo, no es que estaba buscando como mi estilo, que es como lo típico. Y no sé, la máquina de escribir como que me desbloqueó el hecho de, ver, con esto también puedo dibujar. Y me expreso mucho mejor como con esto y no tiene nada que ver con el escribir, pero sí tiene todo, o sea, son como un montón de conexiones que hago en mi cabeza que sé que no tienen sentido. Claro. Pero cuando enseño algo, tiene algún sentido. O sea, por primera vez en mi vida como que enseño un dibujo y poca gente responde y que berro, qué fino es. Y eso, ahí siento que hay algo y creo que como que esa es la búsqueda que tengo ahorita y como que ese es el entendimiento que tengo como del arte, básicamente ahorita como de la forma más práctica posible. Es como esta práctica a la que le dedico un montón de tiempo y es que básicamente es efectivamente cosas como inútiles, alguien reaccione de alguna forma a ellas. ¿Tú sientes que estás haciendo arte desde ese momento? Sí. Antes no. Antes no. ¿Y sabes? Cuando escribí, o sea, muchas veces, alguna vez escribiendo, evidente, o sea, cuando escribía muchas veces sí, Pasa que no lo hacías como una práctica, entonces. pero no lo hacía como una práctica, era literalmente como que necesito liberar algo. Claro. Porque a mí, por ejemplo, siempre me ha costado mucho como... Sí, me ha costado mucho expresarme. De muchas formas, o sea, siempre, no sé, me ha costado como decir una idea clara. Y escribiendo siempre se me ha dado que aquí, y por eso mi forma de escribir, si van y ven con mis redes o lo que sea, es como muy directa, es como lo único en lo que soy como muy directo, porque sí. nunca he dibujado, siempre he dibujado como de forma muy abstracta, siempre he buscado como que cosas muy abstractas que mucha gente no es que no entiende, es que de verdad no quieren transmitir realmente nada más allá de ser bonito o no. Pero cuando quiero decir algo como que lo escribo y lo digo y es así. Sí, es verdad, eso es como tú dices. Entonces, no sé, creo que ese es un poco ahorita como mi entendimiento del arte ahorita es ese, es como... Pues te pregunto ahorita esto de lo de que si sientes que no estás haciendo arte antes, porque ahorita descubrí algo, bueno, no es que descubrí, pensé en algo que nunca había pensado antes, que era que si tú buscas como las 7 artes que existen, arquitectura es una de ellas, es de hecho que sí, de las primeras, además. Y fíjate que para nosotros no lo es mucho. Porque tenemos demasiado tiempo haciendo arquitectura, pero pensamos que solo desde ahorita estamos haciendo arte. ¿Qué pasa como con eso? Claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué para nosotros son dos cosas tan ajenas? ¿Por qué no?
Porque no pensamos y que, mira, yo tengo ya 6 años haciendo arte. Creo que es porque no hemos tenido todavía, por ejemplo, o por lo menos yo he tenido un proyecto, yo no he tenido un proyecto hasta ahora. Pero es que no toda la arquitectura es arte, entonces. No. Pero es que es raro. Porque yo pensaba que no. No sé. Sí. Es una buena pregunta, la verdad es que Sí, lo pero- respondí así como que no. Pero el prejuicio es que no, fuck you, vamos a pagar esto. Pero- si lo piensas, tiene todas las variables necesarias para que sea No, arte. claro que lo es. Claro que lo es. Pero ¿por qué no lo entendemos así? Desde adentro, desde el arquitecto. Creo que es porque hay como tantos... ¿O será que ya no es? No, o sea, sí lo puede ser. Lo que pasa es que, primero creo que es por falta de experiencia de ambos en siendo arquitectos. Principalmente creo que esa es la primera. Okay. Por el hecho de que creo que no hemos tenido hasta ahora como la oportunidad de llevar a cabo un proyecto en el que quieres transmitir como algún concepto o algo, o quieres expresarte y llevarlo como a cabalidad así completo. Dicho, o sea, como que también siento que puede ser que no se siente como arte porque hay como muchas fuerzas jalando como hacia su lado. ¿Entiendes? Está el cliente, está no sé, el jefe de proyecto, está el ingeniero, como que hay un montón que al contrario de desvirtuarlo, creo que le dan potencia a la arquitectura, porque... Pero la aleja más del arte, quizás. Pero la aleja más del arte por el hecho de que... sí, pero para mí, ahorita en este momento, la aleja un poquito del arte por el hecho de que hay un montón de decisiones técnicas que tú tienes que decidir, que muchas veces tienes que muchas veces tienes que poner en la balanza, claro, como que, ok, de estas opciones que tengo, ¿cuál es la menos horrible? ¿O qué es lo que menos afecta como el concepto detrás del edificio? Y no toda acción como es, por ejemplo, en un cuadro, cada brochazo está siendo parte de un fin estético. En cambio, aquí no todos los partidos están yendo para el mismo gol. Sí. O sea, está ahí buenísima esa referencia deportiva que... pero es así, o sea, creo que es así. Hay algo ahí, yo tengo un tema con eso. Porque si te pones a pensar, o sea, si... no quiero alargar esto mucho más, pero por ponerte un ejemplo, nuestra universidad, la Universidad Central de Venezuela, sí, que está llena de arte y es una obra maestra, no todo es arte. Sí, obviamente. Eso es lo que te digo, o sea, no todo es arte. Como que bueno, el techo donde están los chillers de los aire acondicionados, me explico, o sea, evidentemente cuando lo pones en perspectiva, evidentemente puedes decir esto todo es en arte. su totalidad. En su totalidad esto es arte. Pero sí, pero inclusive como que en una obra muy buena, no todos los colaboradores están como jalando hacia hacer una cosa bella. Sí. Yo tengo todavía como muchas preguntas con eso. Y que cierra un poquito esto que estoy pensando, el círculo de que incluso hoy en día, 15 años después, me sigo haciendo la pregunta La misma. de arquitectura, por ejemplo, Claro, yo también, sí. arte o ilustración que me hacía cuando tenía 10 años. De verdad, ahorita que pensé que no, ya decir, todavía te lo juro ahorita, y cada vez estoy entendiéndolo más así. Pero todavía no. O sea, cada vez los estoy entendiendo que en realidad es la misma. O sea, me estoy preguntando dos cosas. O sea, me estoy haciendo una pregunta que la respuesta que... Claro, Es yo lo creo mío de las creo dos. que yo más bien los he separado ahorita, en esta etapa de mi vida. Ajá. Pero Pero- con la pero intención ya, de unirlos. sí, es que hay una- Pero es una intención muy rara porque no es una intención... O sea, No es consciente, pero sabes que vas hacia allá. Porque, Claro. porque es que son dos mundos que son muy importantes. Sí. Y que ves que hay una intersección entre ellos.
Y que eso es lo importante. O sea, ahí es como donde... Ese es el sweet spot. Exacto, ahí es donde hay que dirigirse. Y ahí es donde yo me estoy tratando de dirigir, pero todavía son dos círculos que no terminan como de intersectar. Y mi búsqueda un poco, por ejemplo, ahorita es eso. Está fino. Bueno, Vale, creo que... Bueno, sí. larguísimo el episodio. Pero, Nada, síganos en redes. Yo soy Supermayer23. Alejandro Arias.g de huevón. Sí, estamos ahorita publicando muchas cosas por ahí, hablando entre nosotros. sí, si quieren decirnos, no sé, de qué más... ¿Qué piensan ustedes que es el arte? Exacto. ¿Qué piensa la gente que es el arte? Porque, sí, porque mucha gente se hace esa pregunta y mucha gente piensa que... hay mucha gente que piensa que no entiende, Claro. como que porque sobreestima el arte y se subestima a sí mismo eso pasa y es muy chimbo eso. burda, eso pasa burda. Entonces me gustaría saber eso, como cuántos piensan que, "Perro, no entiendo nada". O, por el contrario, lo entiendo todo y que nos den consejos, siempre son súper bien recibidos. No, claro. Bueno. Hasta la próxima. Ahí.